Y estamos en vivo, creo yo. Si todo sale bien, en este momento estamos en vivo. A ver. Mm, ok. Listo. Entonces, este ha sido un tiempo para... Mucho tiempo no hemos hecho el Facebook Live. Sin embargo, ojalá todo salga bien. El internet ha sido un problema hoy, entonces ojalá podamos seguir sin problemas. Voy a hacer algo aquí. Listo. A ver si algunos ya se han podido. Ok. Am, lo que pasa es que otra vez estamos hablando del ciclo menstrual, porque de verdad es algo que no tenemos mucha educación cuando lo necesitamos más. Cuando empezamos con el ciclo menstrual, al inicio de la pubertad, normalmente no tenemos mucha información y después de años tenemos, digamos, más experiencia porque tenemos el ciclo menstrual, pero todavía nos falta am, oh, mucha información. Me llegó aquí una notificación que mi internet está inestable y lo puede confirmar que hoy he tenido muchos problemas con el internet. Sin embargo, no quería cancelar el evento. Esperamos que lo podemos hacer y si no, lo hacemos en otra oportunidad. Es algo que parece que es algo de afuera que los proveedores tampoco podrían resolver. Vamos a ver, si tiene un problema con el internet, por favor escriben en el chat y vamos a ver. Entonces, yo estaba diciendo que cuando empezamos a menstruar, normalmente no tenemos mucha información, no tenemos mucha educación acerca de los cambios y qué significa todo esto. Quizás han explicado la biología, cómo funciona o cómo debe funcionar, pero sin mucha información de cómo nos sentimos, qué hacer cuando algo anda mal, etcétera, ¿sí? Y muchas veces sentimos los cambios, sea premenstrual, será eh, la menstruación, estamos quizás de mal genio, más irritable, etcétera. Entonces sentimos los cambios, pero no sabemos por qué. Nos dice que somos impredecibles, nosotros a nosotras mismas nos criticamos simplemente porque no sabemos um, qué está pasando. Y de verdad no sabemos qué está pasando, porque quién sabe todos los cambios hormonales que nos pasan durante el mes. Quién sabe que nuestra ovulación determina la menstruación. Quién sabe que la menstruación empieza en el cerebro, no en los ovarios. Y todo esto. Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos qué es normal. Y este como desconocimiento nos conlleva con muchos otros problemas porque no confiamos en nuestro cuerpo, entonces no valoramos el cuerpo como sería justo, ¿sí? Am, no sabemos qué es normal, entonces a veces sufrimos pensando que esto es normal y no lo es. Es algo que necesitamos entender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por esto estamos aquí y en Mujer Despierta este mes es la campaña de Cambiamos las reglas, cambiando las reglas. Y de verdad es algo que, aun si tenemos los productos, que muchos no tienen, aun si tenemos los productos, muchas veces no tenemos el conocimiento bastante. Y yo estoy estudiando acerca del ciclo ya varios años y todavía descubrí cosas que yo no sabía acerca del ciclo y acerca de los efectos de planificar.
Entonces, cualquier duda que tienen, pregunta que tienen, lo pueden escribir. Mientras tanto, yo tengo algunas cosas que quiero explicar al inicio. Am, Porque en vez de tener este desconocimiento, podríamos tener una mejor relación con nuestro cuerpo si entendemos las fases diferentes del ciclo menstrual, si entendemos am, que es un signo vital. Si el médico sabe tomar esto en cuenta, obviamente, porque l- la menstruación o el ciclo menstrual, lo que pasa durante el mes, puede indicar que hay un problema en la salud antes de que otros síntomas son obvios. Entonces, es algo muy útil. Y además han descubierto que en el sangrado, en la sangre de la menstruación, se puede detectar cosas de salud, células madre, eh, enfermedades, etcétera. Aún cosas que ahora son difíciles de entender en el cuerpo, hay indicaciones que esto se puede encontrar en la sangre o en la menstruación. Y esto es algo increíble que ha tomado, pues, décadas, digamos, o cientos de años, porque por el tabú menstrual, por la vergüenza menstrual, no lo incluyeron en las investigaciones. Ahora que hay mucho más médicas y no solamente médicos, obviamente hay más interés y ellas normalmente están lidiando con este tipo de iniciativas. Entonces es algo muy importante y más vemos que este tipo de cosas también llegan a los medios. Recientemente había un artículo en el BBC, BBC Mundo, entonces también en inglés, en español, acerca de la sangre menstrual y cuáles cosas increíbles puede significar para nuestra salud. Entonces, además, los cambios que vivimos durante el mes um, es como nos indican que necesitamos mejorar en nuestra salud, que necesitamos mejorar en nuestra vida. Es como tener, ahora es todo de moda, ¿no? Los coaches, am, coaches de vida, coaches de esto, de esto. Si entendemos bien nuestro ritmo, nuestro ciclo, nuestros cambios a lo largo del mes, podemos utilizar todo lo que nuestro propio cuerpo nos cuenta como un coach interno. De hecho, ni siquiera solamente el cuerpo es incluido los sentimientos que tenemos, cosas que nos vuelven obvio o visible cuando entendemos nuestro ciclo. Entonces, son cosas increíbles si entendemos el ritmo que tenemos, si podemos vivir en armonía con nuestro ciclo y no tener esta actitud que nuestro cuerpo es algo como no conforme, qué pereza, etcétera, etcétera. No, 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 no. Necesitamos vivirlo completamente diferente. Obviamente nuestra ciclicidad no es algo que es fácil vivir en este mundo, pero si nosotros, no, si nosotras no empezamos con esto, ¿quién va a empezar con esto? Am, entonces, a ver si ustedes tienen preguntas. Si no, yo sigo hablando. Yo no veo nada todavía. Am, en la cosa de las fases, yo he encontrado una metáfora que nos puede ayudar, porque en muchas partes donde vivimos aquí en América Latina no tenemos cuatro estaciones, entonces cuando uno habla de invierno, verano, etcétera, es algo que no se vive exactamente de la misma manera. Y además aquí, por lo menos donde nosotros hemos ido en lugares rurales, aquí en Antioquia, en el oriente, muchas veces todavía usan la palabra me enfermé o normalmente es la madre que habla de la niña que dice ella todavía no se ha enfermado o cuando ella se enfermó por primera vez.
Ahora, esta no es enfermedad, pero obviamente se entiende cuando uno no sabe qué está pasando, entonces usan esto para no decir lo que está pasando de verdad, otra vez por el estigma menstrual. Em, pero la metáfora es de los árboles. Si has visto árboles en las películas de Canadá o de Nueva York o algo así, ¿sí? En enero, pleno invierno, los árboles no tienen hojas, no tienen nada de color, parecen muertos, parecen enfermos. ¿Sí? Si uno nunca ha visto invierno así, si uno nunca ha vivido en este tipo de cuatro estaciones, puede pensar de verdad que este árbol es enfermo o aún muerto, y no lo es. Si uno se queda bastante tiempo, en marzo empiezan a salir hojas y después flores y frutas, etcétera. Hasta que después de verano llega otoño, las hojas se ven amarillas, naranjadas, se caen y así entra otra vez el invierno. Entonces, si no conocemos estos cambios de las estaciones, pensamos que este árbol está muerto. Entonces, de la misma manera, si no entendemos que nuestro mes menstrual tiene cuatro estaciones, podemos sentir que estamos enfermas durante la menstruación, pero es simplemente una de las cuatro estaciones que vivimos a lo largo del mes. Entonces, es el momento de tener toda la energía adentro. ¿Cómo tiene este árbol? Está vivo al dentro en las raíces, está preparando por después florecer otra vez. Si podemos entender esto y si podemos vivir así, en armonía con estas estaciones, podemos estar bien durante el mes. Esta es la idea. Y además, en cada estación podemos, am, em, digamos, enfatizar partes diferentes am, de nuestra personalidad. Hay algunos retos que salen. Durante la menstruación, estar más con una misma, descansando, etcétera, ayuda mucho a estar mejor y tener más energía durante el mes. Durante la ovulación, digamos, estación de verano, mucho más energía afuera, extrovertida, saliendo, puedes ayudar a todo el mundo, mujer maravilla y todo el mundo feliz. Y puedes en este momento. Después debes ir más lentamente otra vez. Si podemos seguir esto, podemos destacar o desarrollar partes diferentes o aspectos diferentes de nuestra personalidad en estas estaciones diferentes. Si yo puedo estar extrovertida en verano, el verano interno, ¿sí? Y más introvertido durante la menstruación, durante el periodo, mi invierno interno, yo puedo desarrollar ambos. Si yo puedo desarrollar la curiosidad, el ayudar a todo el mundo, pero también poner límites, también entender mi crítico interno, etcétera, etcétera. Sí, entonces hay mucho, mucho, mucho acerca de esto que ustedes quizás ya han escuchado acerca de las estaciones del libro Poder Indómito de Alexandra Pope y Shani Bulitzer. Ese es un nombre más complicado. Listo, tengo más cosas que puedo compartir, pero primero, ahora que el Internet parece que funciona, voy a responder a algunas preguntas. ¿Cómo distinguir el dolor abdominal de los cólicos menstruales? Gracias. Um, Asumiendo que estamos hablando solamente durante la menstruación, ¿sí? Una cosa que es muy importante para cualquier persona que menstrua, chicas, mujeres adultas, todo el mundo, es anotar el ciclo. Porque, por ejemplo, si notas que cada vez el día 27 te sientes de alguna manera, tú sabes que estás relacionado con el cambio hormonal, naturalmente, relacionado con tu ciclo, ¿sí? Entonces,
cuando uno tiene durante la menstruación también otros dolores abdominales, será entender dónde lo tienes y qué ayuda a mejorarlos. Porque he notado en algunos lugares donde yo he ido con la educación menstrual que aún mujeres jóvenes no tienen muy claro dónde está el útero. Entonces lo hacemos como lo hacemos hacer un triangulito así y lo pone allá y allá es el útero, más o menos de este tamaño, los ovarios más o menos de este tamaño, etcétera, etcétera, porque cuando tienen clase de biología parece que todo es como neutro, es decir, no hablamos del sistema reproductivo, pero esta es una clase aparte. Entonces, si sienten de verdad solamente en el área del útero, puede ser por algunos calambres leves es normal. Si tienes dolores fuertes o cólicos fuertes que no te dejan vivir tu vida normal, esto puede indicar un problema. Entonces, si son solamente los calambres de la contracción del útero, las contracciones del músculo del útero para desprender el endometrio, la parte del dentro que sale cada mes, em, debe mejorar con, si tienes, mm, yo no lo haría, pero es ibuprofeno o algo así. Este debe ayudar porque baja la inflamación y la inflamación o el desequilibrio de inflamación por tener demasiada inflamación en el cuerpo, debe mejorar los cólicos. Pero también simplemente usar una bolsa de agua caliente, ponerlo allá, debe ayudar. Entonces depende cuál dolor uno tiene. Si eso no ayuda, significa que puede ser otro cólico, otra cosa que cólicos, uy, las cosas están saltando de cólicos menstruales, ¿sí? Am, pero es importante, eh, creo que con esto se puede distinguir. Ok, voy a la próxima pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar las distintas fases del periodo? Lupita, me imagino que estás hablando de todo el ciclo, ¿sí? Y esto es algo, es otra cosa que necesitamos como cambiar el chip, porque normalmente nosotros hablamos de la menstruación y el resto del mes no somos conscientes de los cambios si no hacemos un esfuerzo conscientemente, porque la menstruación no lo podemos evitar. Esto es simplemente, pues nada, no hay manera de evitarlo. Entonces, pero la menstruación es solamente una de las fases del ciclo. Entonces, primero de todo, la práctica para aprovechar o para empezar a aprovechar se llama la conciencia del ciclo menstrual, es decir, anotar tu ciclo. Hay varias maneras de hacerlo, en un diario o en un círculo con como 30 como partes y así escribiendo cosas claves, algunas palabras porque no hay tanto espacio. O, por ejemplo, si tienes un cuaderno, puedes escribir simplemente cada día o otra manera de hacerlo es dejar algunas páginas para día uno, algunas páginas para día 2 y cada vez cuando tienes día uno, escribes allá, después en día 2, etcétera. Y el próximo mes regresas a la página de día uno y así puedes ver qué está pasando en día uno cada mes, ¿sí? Cuando haces esto, después de tres meses, tienes una idea qué es normal para ti y cómo te sientes, porque lo que anotas es, ok, durante la menstruación también puedes escribir cuánto es el sangrado o cómo te sientes, si tienes cólicos o no, pero también si tienes una sensibilidad en los senos, cosas físicos, ¿sí? Pero también cómo te sientes de humor, cómo sientes el libido, la creatividad, cuáles ganas tienes algunas cosas que quieres comer, como si tienes una tristeza que puede salir premenstrual, etcétera. Si haces esto por algunos meses, puedes ver que normalmente alrededor de los mismos días algo sale. Cuando
Y muchas veces tenemos más problemas en los días premenstruales. Entonces, sí, en los días premenstruales, am, la, tú notas que siempre estás como muy irritable, puede ser tan sencilla como que necesitas más tiempo para ti. Porque lo que pasa, durante la ovulación, cuando somos mujer maravilla, podemos dar a todo el mundo y esta se aprecia mucho en la sociedad y en la familia. Entonces, cuando después, de hecho, tú necesitas un poquito más tiempo para ti, y si no lo has hecho o si no has cuidado tu salud, tu descanso, tu dieta, tu estilo de vida, digamos, no has hecho ningún ejercicio, aunque tú quieres, y tienes un sueño, tienes un propósito de vida que quieres hacer, pero nunca tienes tiempo porque estás para todo el mundo, esto va a crear esta irritabilidad premenstrualmente. Entonces, necesitas tomar más tiempo para ti. Necesitas tomar más tiempo para ti para entender qué te está pasando. Y en el próximo mes, cambiar lo que has entendido. Entonces, yo he compartido esta historia a veces que hace ya 9 años, 3 meses seguidas, en los días premenstruales, yo estaba mal emocionalmente, como frustrada. Y no había una razón muy obvia. Yo no tenía problemas físicas, etcétera. Entonces, no sabía qué era. Pero una noche a las 2 a.m. me desperté y era un saber. Era de hecho casi una voz que habló a mí, a través de mí al mismo tiempo. Difícil de explicar. Y era que yo debe poner atención a Mujer Despierta, porque yo estaba haciendo muchas cosas generales para la fundación, aunque Mujer Despierta es mi pasión. Entonces, cuando entendí esto y yo puse más de mi esfuerzo, un poquito más de mi tiempo en Mujer Despierta, también no he tenido este tipo de irritabilidad, ¿sí? Si yo he tenido mucha rabia por injusticia, este sale también premenstrual. Pero yo debo primero entender que es normal para mí y después puedes sentir que esto lo debe cambiar. O por ejemplo, cuando tú sabes que estás mucho más extrovertida y con más confianza, digamos la semana más o menos alrededor de la ovulación, si tú necesitas hacer algo difícil, planearlo en esta semana. ¿Sí? Si tú sabes que vas a estar muy cansada día 27 de tu ciclo, si día 1 es el primer día de sangrado, ¿sí? Día 27 estoy muy cansada, entonces este día yo no voy a tener o planear un encuentro social porque no quiero ser social ese día. Y así podemos aprovechar nuestro ritmo, vivir más en armonía con nuestro ritmo y de verdad sentirnos mucho mejor. Y recientemente también escuché de alguien que empezó a hacer esto y en vez de tener un sangrado de 7 días, ahora tiene un sangrado de 3 días y su salud es mucho mejor. Entonces, estas son algunas maneras como podemos aprovechar de nuestro ciclo. Porque en la menstruación me siento culpable por estar cansada. ¿A qué se podría deber? Esta es algo en nuestra sociedad que el descanso es una debilidad. Necesitamos siempre hacer, 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 ¿sí? Hacer de acción, ¿sí? Y esto no es sostenible. Además, necesitamos recordar que nosotros somos cíclicas. Cíclicas en un mundo lineal, desafortunadamente. Entonces, aunque en la sociedad hay esta idea que descanso es una debilidad, no, no, debes descansar más durante la menstruación para tener la subida de energía durante el mes. Y si tú te sientes culpable, tú debes cambiar el chip, ¿sí? Debes darte permiso. Y si esto te ayuda, es que si descanso ahora, después tengo mucho más. Si no descanso ahora, después la energía no sube al mismo nivel. Es como si ignoramos el ciclo circadiano. Si uno no duerme en la noche, uno no está bien durante el día. Si no podemos descansar durante la menstruación, lo pagamos luego en el mes, no vamos a tener la misma energía, ¿sí? Como el día y noche, y así podemos entender esto.
Uy, todo está saltando aquí. ¿Cuál es el libro que recomiendas? Lupita, acerca de las cosas que yo dije de las cuatro estaciones, es un libro que se llama Poder Indómito. Yo lo puedo escribir aquí, Poder Indómito, de Alexandra Pope y alguien más, pero una de los autores es bastante, ¿sí o no? Esto es muy interesante para esta parte, la parte más emocional y psíquico del ciclo. Si alguien tiene problemas por resolver del ciclo, hay otros libros, pero este es más acerca de las estaciones. Elma, ahora a mí me da solo calambres. Uy, leves durante la menstruación que efectivamente se disipan calentando mi vientre. Antes eran dolores insoportables porque has hecho el trabajo. Elma es uno de los que ha seguido este libro, leyendo el libro, entiende y como hacer paz con nuestro propio ciclo, ¿sí? Porque cuando estamos como, ay, qué pereza, ¿dónde está la energía? Y aún esta crea ya un malestar. Y cuando yo explico a las chicas, a veces niñas y chicas adolescentes en programas de educación menstrual, yo hago la pregunta, ¿quién tiene una tía fastidiosa? Todo el mundo tiene una tía fastidiosa, por lo menos. Y ella llega a la casa, ¿qué pasa? Y todo el mundo, ay, qué pereza. Ok, entonces la tía sigue viniendo, sí. ¿Y cómo está tu energía? Mal. Entonces, de la misma manera, sí podemos entender nuestro ciclo, podemos valorar nuestro ciclo, podemos aprovechar de la sabiduría de nuestro ciclo. No necesitamos sentir esta pereza, no baja nuestra energía y podemos estar mucho mejor y descansar. Y obviamente algo que mm, puedo enfatizar mucho es que el ciclo menstrual es el quinto signo vital y si tienes muchos dolores puede ser que hay mucha inflamación en el cuerpo. Inflamación puede mejorar con la dieta, no azúcar, lácteos, carne, etcétera, o reducir por lo menos, ¿sí? Am, y hacer ejercicio, reducir el estrés, todo esto ayuda para vivir mejor nuestro ciclo, porque el ciclo, la menstruación no es el problema, pero el ciclo o la menstruación nos está diciendo que hay un problema, ¿sí? Entonces, que necesitamos cambiar algo y esto es lo que necesitamos entender, cambiar y así vivir mejor. Es un sistema muy sensible del estrés. Entonces, cuando algo anda mal en el ciclo, inmediatamente se nota, ¿sí? Em, entonces necesitamos escuchar, pero ¿qué es lo más normal? Evitamos escuchar el cuerpo, oprimimos los mensajes y ya, parece que el problema no existe. Sí existe, pero no lo escuchamos. Pero después va a salir de manera peor, ¿sí? Carmen, la vergüenza y el rechazo por la menstruación afecta la salud emocional. Sí. Lo que pasa es que la salud emocional, aún la salud física, porque si yo tengo vergüenza acerca de mi menstruación y tengo un problema o tengo el sospecho de un problema, va a ser mucho más difícil buscar apoyo médico. Sí, porque pues que sí, y debe pedir ayuda a alguien que me debe llevar o hacer una cita, pues como uno no se siente libre de hablar esto. Y emocionalmente, la vergüenza es una emoción muy dolorosa. No es como la culpa, aunque también duele, pero es algo mucho más de nuestra existencia. Porque cuando sentimos vergüenza, sentimos que no es que he hecho algo mal, esta es la culpa, sino que algo está mal en mí y quizás no merezco la conexión con los demás. Entonces la vergüenza nos aísla de los demás y así uno sufre en silencio por problemas menstruales o una mancha. Nos ha pasado a todos, todas, ¿sí? Entonces, pero el miedo de esto, de quizás tener una mancha, quizás voy a mancharme. Hay también activistas menstruales que están luchando para no llamarlo manchar, porque pues, pero digamos,
digamos, manchas por ahora. Entonces, si uno tiene este miedo, ¿cómo van a estar bien con uno misma? Imposible, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas afectan mucho emocionalmente la inseguridad, ¿sí? Aún hacen bullying en las escuelas cuando una niña quizás la tiene. Y esto tiene que ver con las decisiones de usar anticonceptivos para suprimir el ciclo. Las razones para planificar, hay muchas, muchas razones. Digamos que cuando al inicio, especialmente durante la adolescencia, es completamente normal que el ciclo es irregular, que la menstruación no llega cada mes. Entonces, y a veces es abundante y no se sabe por qué, no han hecho los exámenes. Entonces, ¿qué dice el médico? A planificar, así es regular y sabes exactamente cuándo viene con la píldora. Con el implante y otras cosas, ni siquiera es predecible, pero puede ser más liviano, puede ser, etcétera, etcétera. Am, y esto lleva o conlleva otros problemas, ¿sí? Entonces, em, también por la vergüenza, muchas veces no hacemos preguntas. Yo conozco muchas mujeres que han dicho que han subido de peso, pero horrible, que han tenido sangrados más fuertes, muy seguidas, cada 2 semanas, lo que sea. Pero por la vergüenza de hablar de estos temas ni siquiera van al médico. Entonces esto obviamente no va bien, ¿sí? Daisy, ¿cómo saber comprender esa voz que te habla? Me sucede lo mismo cuando estoy premenstrual, pero no concluyo. Ok, una cosa para poder escuchar la voz es ya ir un poquito más lento. Porque cuando estás corriendo, 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 obviamente no vas a escuchar algo desde adentro, ¿sí? Debes estar contigo misma. Mm, ok, uno debe trabajar, pero, por ejemplo, no tener una vida social en la noche esos días. Tener más atención, más estar escribiendo en un diario, por ejemplo, hacer arte, lo que sea, estando más contigo misma, puedes escuchar. Si tú tienes la experiencia y tú dices no concluyo, puede ser que esta conclusión es todavía una idea que quieres como, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Sí? Si sientes algo así premenstrual y puedes descansar más durante la menstruación, puedes escuchar más de tu intuición. Pero debes recordar también que este sale cuando puede salir. No es porque tú quieres una conclusión, una indicación clara, etcétera, etcétera, porque esto muchas veces llega de nuestra cosa de, yo quiero lograr esto, entonces, pues vamos, esto así no va a funcionar. Y a veces, cuando es algo como algo que sale premenstrualmente que ha sido difícil o algo que no ha superado o aún algo de un trauma, a veces no necesitas hacer algo, sino estar con este dolor, como dejarlo en tu cuerpo, manteniendo o sosteniendo esta tensión y después lo puedes dejar ir, ¿sí? En vez de lo que normalmente hacemos, estar ocupadas así que no lo notamos. Las adicciones es una palabra muy fuerte, pero aún al azúcar, por ejemplo, salen más premenstrualmente. ¿Para qué? Para que no sentimos las cosas incómodas, ¿sí? Entonces necesitamos ser conscientes de esto. Um, pero sí, la conclusión que quieres puede ser algo que tú quieres, pero mm, no, no sale cuando nosotros queremos, digamos. A ver si hay más preguntas. Yo ayuné ayer, entonces tengo mucha sed hoy, hablando así. Ok, am, yo tengo algunas cosas más que puedo compartir. Yo no veo más preguntas en este momento, entonces sigo con lo que yo había preparado. Am,
Porque aunque es muy bonito saber las cuatro estaciones de nuestra y cómo usarlo, la sabiduría del ciclo, etcétera, puede ser que no es bastante. Digamos que nos sirve mucho. Es una muy buena preparación también cuando a los 45 años, 50 estamos en la perimenopausia, es decir, esto puede ser aún 10 años antes de la menopausia. La menopausia es, la definición de la menopausia es 12 años que no has tenido un periodo. Em, 10 años antes ya se pueden notar cambios hormonales. Obviamente entre mujeres hay diferencias, ¿sí? Am, pero puedes tener estas estaciones y va muy bien. Y es muy importante hacer como usar el ciclo y la conciencia del ciclo para superar estas cosas, porque si no llega con una factura mucho más fuerte antes de la menopausia. Pero en los cambios hormonales también es muy útil entender nuestras hormonas. Y muchas veces esto no tenemos idea. Pues sabemos estrógeno, progesterona, hemos escuchado cosas, pero no sabemos exactamente cómo funciona. Am, porque especialmente si algo anda mal, si entiendes más cómo funciona el ciclo y cómo funcionan las hormonas, puedes entender mucho más qué hacer en vez de solamente el remedio universal que es a planificar, ¿sí? Porque de verdad esto, esto es normalmente lo que recomiendan y cuando estás planificando ya no tienes menstruación si no tienes ovulación. Si planificas con métodos hormonales, es decir, no hay menstruación si no hay ovulación. Entonces, em, cuando, cuando uno dice, ah, ya hay sangrado es más liviano, sí, ya no es menstruación. Y este tipo de cosas el médico normalmente no explica. ¿Sí? Y si alguien está planificando, la pregunta es, ¿sabes cómo funciona? ¿Sabes qué está pasando? ¿Cómo funciona que no te quedes embarazada? ¿Sí? Si lo tomas como anticonceptivo. Si es simplemente por regular el ciclo o la menstruación, esto no funciona. Entonces, ahora Yolanda pregunta, ¿es grave no ser regular en los ciclos? No necesariamente, pero depende en cuál etapa uno está. Durante la adolescencia es completamente normal no ser regular. Durante perimenopausia, digamos después de 40 años, 43, lo que sea, es normal no ser regular porque los óvulos son menos y hay más probabilidad que a veces tiene un ciclo anovulatorio, es decir, sin ovulación. Y normalmente es más largo y después quizás sigues normal. Entonces, cuando en esta época también es normal que son irregulares. Sin embargo, entre, digamos, 18 y 40, 42, algo así, normalmente es regular. Si no es regular, no es regular, puede ser por varias razones. Una cosa muy común que toca a muchas mujeres es el síndrome de ovarios poliquísticos. Esto causa irregularidad. También problemas de hígado o digamos muchas toxinas en el hígado, que obviamente tiene que ver con el estilo de vida, también causa irregularidad y la anemia también. Y anemia, obviamente, también tiene que ver con el estilo de vida o la dieta y la absorción de los nutrientes que estás comiendo. Pero estas son las tres causas más comunes para que un ciclo es irregular. Ahora, es tan común tener un estilo de vida no muy no muy bueno, porque es normal tomar alcohol. Fumar también es bastante común, pues menos común que alcohol, pero
todo esto afecta el cuerpo y esto afecta el ciclo y después nos quejamos de la menstruación, pero el problema no es la menstruación, sino nuestro estilo de vida y el ciclo lo está mostrando, ¿sí? Entonces, no necesariamente es grave, pero sería bueno saber qué hay detrás y qué se puede hacer para mejorar esto, ¿sí? Julia o Julia. ¿Qué pasa con los ciclos intermedios? Es decir, tienes el periodo normal, termina y posterior 3 o 4 días vuelves a sangrar. Ok, depende, ok, digamos, depende un poquito. Es importante anotar esto cada mes. Entonces, em, entonces tu día 1 es el primero sangrado, quizás terminas día 5. Y tú dices en día 8 9 hay un sangrado otra vez. Esta no es normal. Pero hay una cosa. Entonces, ok, primero de todo, probablemente no es normal. Si hay sangrado después de relaciones sexuales, también se debe chequear. Si hay sangrados que no es solamente algunas manchas por ovulación. Esto puede ser normal. Pero entonces, si tú dices 4 días después del periodo, digamos que alguien tiene un periodo de 7 días, que es el máximo del normal, digamos. Y 4 días después, día 11, tiene un sangrado un poquito y tiene un ciclo de 25 días. Lo de día 11 puede ser por ovulación y esta no hay problema en general, ¿sí? Entonces, si tú tienes un ciclo más largo, digamos 32 días, tu ovulación pasa alrededor de 18 porque es la fase lútea de la ovulación hasta la menstruación no cambia mucho. Lo que cambia normalmente es la primera parte entre la menstruación y la ovulación, ¿sí? Entonces, la ovulación pasa más o menos 15 días antes de la próxima menstruación. Si tú tienes un ciclo de 32 días, la ovulación probablemente es alrededor de día 18. Entonces, si tú dices 4 días de la menstruación y esta es, digamos, día 10, esto no es de la ovulación y sería bueno chequear qué está pasando. Puede ser como fibromas que no son ningún riesgo para la salud, pero pueden causar esto. Y esto sería bueno chequearlo con apoyo médico. ¿Sí? Am, entonces, a ver si hay más preguntas mientras tanto. Am, porque es importante saber la cosa de planificar, porque es algo muy común, ¿sí o no? Uno va al médico con cualquier problema y dice planificar. O uno siente como no tiene mucha confianza de encontrar otra manera de evitar el embarazo, entonces se pone a planificar. Am, pero si no hay una ovulación, no es simplemente, ok, se apaga la ovulación y todo el resto anda normal. Así no es. Porque todo el cuerpo tiene receptores hormonales. Entonces, si uno apaga o cambia el sistema hormonal natural por el método hormonal de planificación, cambia todo. Cambia nuestra preferencia. Cambia muy común nuestra libido. Aumenta riesgo de depresión y ansiedad. Cambia el metabolismo y por eso alguien puede subir mucho de peso. Cambia nuestra capacidad de reaccionar a estrés. Hay un libro muy interesante en inglés solamente, creo, que se llama This is Your Brain on Birth Control. Este es tu cerebro planificando. Y quizás lo van a traducir, pero no creo que ya está en inglés. Explica los cambios en el cerebro por los cambios hormonales cuando uno toma oralmente o por implante o lo que sea hormonas artificiales, porque no son iguales
a los hormonas del cuerpo. Lo que pasa es que cuando no hay ovulación y planificando, no vamos a tener el estrógeno que necesitamos para como sentirnos más, como hacia la ovulación, como nos sentimos durante la ovulación, durante el verano interno, ¿sí? Am, si no tenemos esto, sentimos más como así. Entonces, tampoco vamos a tener mucho progesterona porque no tenemos la ovulación, porque la ovulación es un sistema impresionante. Aún para esto es bastante estudiar nuestro propio sistema. Em, el óvulo sale de un bolsillo. Este bolsillo se vuelve un glándula temporal. Y esta glándula da progesterona al cuerpo. Y después de 2 meses, si no hay fecundación, entonces este es para etcétera, etcétera, llega la menstruación. Pero sin ovulación, el cuerpo no produce progesterona, que es importante para nuestros huesos, densidad ósea. Es importante para el cerebro, para el corazón, para el metabolismo, para todo, para la chispa de vivir. Entonces, todo cambia cuando estamos planificando, no solamente ah, ya no se puede quedarte embarazada. No, de verdad cambia todo, absolutamente todo. Y, ok, puede ser que alguien quiera planificar con un método hormonal, va bien, pero por lo menos ser muy consciente observando cambios para si algo como empieza de estar mal o peor, dejarlo o cambiarlo o pedir otras opciones, porque existen otras opciones también, ¿sí? Ok, entró otra pregunta. Una sobrina tuvo su menstruación a los 7 años. Esto no es normal. ¿A qué se podría deber? Sí, 7 años es demasiado temprano. 9 años ya es temprano, pero 7, 8 es demasiado temprano. Ok, normalmente una niña, no se sabe exactamente por qué, pero una niña que crece o que ha sido adoptada, por ejemplo, empieza su menstruación más temprana edad. Cuando vive con un hombre que no es su padre, es decir, no hay relación biológica, también empieza más temprana edad. No se sabe por qué, pero esto ha sido mostrado. Sin embargo, hay una cosa más muy, muy, muy importante. Yo no conozco tu sobrina, entonces no tengo ni idea que esto tiene algo que ver con esto o no. También hay una diferencia en clima fría o caliente, ¿sí? Am, Normalmente en tierra caliente las niñas empiezan un poquito más temprano que en tierra fría o en países fríos, digamos. Pero una cosa que afecta mucho, que quizás antes no vimos tanto, son los disruptores endocrinos, lo puede decir así. Es decir, muchos químicos que están en nuestros shampoos, que están en nuestras cremas, en los jabones, en todas las cosas de cuidado natural, de cuidado personal, aseo personal, cuidado personal, que tienen perfumes y ftalates y todo este tipo de cosas que afectan nuestro sistema endocrino de manera negativa. Esta puede causar la menstruación a temprana edad. Imagínate, las cosas de las uñas, las cremas para peinar a las niñas, etcétera. Todo esto afecta. Y esta es mejor evitar, aún para adultas, pero para niñas aún más. Entonces, esta es una razón por qué las niñas empiezan temprano, porque el sistema endocrino está molesto, digamos, con todos estos químicos que lo están entrando. ¿Sí? Ok. am, yo estaba hablando de los métodos de planificar. Obviamente es algo que nos toca mucho normalmente a nosotras porque am, si un hombre quiere, puede irse y la mujer se queda con el embarazo, ¿sí? Entonces nosotras tenemos una consecuencia mucho más fuerte de un embarazo que un hombre.
9 meses de embarazo y después criar el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, nosotras hemos tenido esta responsabilidad, pero ojalá en relaciones de alguna igualdad o de verdad donde se entienden que el hombre también toma sus precauciones. Y una cosa que también es muy importante en la situación de planificar es que hasta 25, casi 30 años, es cuando nuestros huesos se forman hasta su máximo densidad ósea. Si estamos planificando o si las niñas desde temprana edad están planificando, los huesos nunca llegan porque no crecen de la misma manera cuando están planificando a estos jóvenes en estos años de adolescencia, por ejemplo. Entonces, después, a los 40 años, osteoporosis. Ah, sí, esto es algo que toca a las mujeres. No necesariamente. Yo no creo que Dios ha sido tan injusto que nosotros necesitamos sufrir por enfermedades, porque lo que está pasando en este momento, que nosotras como mujeres vivimos más años, pero con peor salud. Entonces, no vale la pena, diría yo. Sí, pues no es lo que queremos. Queremos vivir bien estos años más, porque si no, vivir en mala salud no es lo mismo. Entonces, lo que necesitamos entender es que hay cambios fuertes que normalmente no dicen. Am, cuando eh, cuando llega a la menopausia, entonces osteoporosis ya es normal. No, no es normal, es un resultado de lo que hemos hecho antes. Necesitamos entender esto. Y planificar de muy temprana edad es parte de esto. Em, además, sí, desde muy temprana edad, porque cuando nosotros hacemos programas de educación menstrual en pueblos pequeños, etcétera, muchas veces las madres tienen miedo que la niña se quede embarazada. No hablan mucho de la educación sexual, entonces, no, las novias ahora, pues, y se encuentran novios en línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por miedo ponen a planificar a las niñas. Y muchas veces la depresión, la ansiedad toca. Em, además, em, no van a tener este desarrollo del sistema endocrino, del sistema reproductivo, no se ha desarrollado completamente y así pues no se ha preparado que cuando, digamos, a los 25 años, después de quizás 12 años de planificar, la mujer quiere tener hijos, deja de planificar y el sistema no está lista. Puede tomar mucho tiempo antes de que el sistema le em, empieza a ovular y menstruar otra vez. Y a veces simplemente no arranca. Y después, se necesita terapia hormonal, etcétera, etcétera. Qué pesar, porque era por falta de saber antes. Además, yo siempre cuando el tema llega con las niñas o las adolescentes más, con los adolescentes, decir que necesitan usar condones también, porque el embarazo no es el único riesgo también a las enfermedades. Entonces, si usan condones, quizás no necesitan planificar. Y si hay un accidente, um, que usan la pastilla del día después. Así que evitan cada día, cada día, cada día poniendo hormonas en su cuerpo que todavía está en desarrollo. Entonces, son cosas de verdad de planificar que necesitamos entender mucho más porque hace un daño que aún planificando desde muy temprana edad puede causar depresión o puede aumentar el riesgo de depresión en estos años de adolescencia, pero aun cuando uno deja de planificar, este cambio está. Entonces es impresionante qué hace y muchas veces no tenemos este conocimiento. Y este es algo que quiero que, quiero que cambie, de hecho, ¿sí? Entonces, recuerda que las hormonas
no son solamente para la reproducción. Estas hormonas, especialmente estrógeno, progesterona, afectan todos los sistemas en el cuerpo y en la mente, obviamente porque están juntos. Um, Necesitamos cambiar este chip porque no es solamente reproductivo. No, es para todo el sistema y para toda nuestra salud. Y esto es algo que necesitamos tomar en cuenta cuando tomamos decisiones relacionadas con esto. Sí, listo. Si no hay más preguntas, podemos parar aquí y nos vemos el próximo mes, donde podemos hablar más de la menstrualidad, es decir, la parte psíquico-emocional del ciclo. Esta vez quería explicar la cosa de la planificación porque es tan común que se pone a planificar a los adolescentes y después es algo que no se puede deshacer porque no hay la información, no comparten la información y ni siquiera sé si todos los médicos están de acuerdo. Y cuando yo hice investigaciones, hay páginas de centros médicos que dicen que no existen efectos secundarios y sabemos que sí afectan. Entonces, es muy importante que nos educamos acerca del ciclo menstrual porque es algo que necesitamos saber nosotros mismos porque los médicos, pregúntales cuántas horas han estudiado en su universidad acerca del ciclo menstrual, acerca de la menopausia. La mayoría no ha hablado de esto o no ha estudiado muchas horas de esto. Entonces necesitamos educarnos a nosotros mismos porque esta es la base de nuestra salud. No podemos estar bien si estamos mal con nuestro ciclo menstrual. El ciclo menstrual no solamente por ser un quinto signo vital, sino como si no estamos bien con nuestros propios ciclos, con nuestra menstrualidad. Es como tener un bajo estrés por 35, 40 años y así no podemos vivir bien. Necesitamos vivir bien en armonía con nuestro cuerpo y el ciclo menstrual y nuestra ciclicidad es parte de esto. Entonces, um, edúquense acerca de esto. Si tienen preguntas, siempre escriben. Hay más y más libros que han sido traducidos a español. También algunas investigaciones ya están publicadas en español. Entonces nosotros necesitamos tomar esta iniciativa en vez de ser una observadora pasiva esperando que alguien más lo va a resolver. Esto no va a pasar. Nosotros necesitamos hacerlo y por eso quería hablar de esto. Entonces, gracias por su asistencia. Espero que les haya servido y podemos seguir. Recuerda que tenemos el ciclo de el círculo de mujeres regularmente. Si quieren unirse, escriben en la página de aquí o en la página mujerdespierta.org y pueden unirse a esto. Y esto es todo por ahora. Les deseo una buena noche y nos vemos de nuevo.